Escuchemos a nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, muchas gracias por asistir de nuevo a esta asamblea. Muchas gracias de todo corazón. Porque la presencia de ustedes, mujeres y hombres, es lo que fortalece nuestro movimiento. Por eso no vamos a dejar de reconocer el esfuerzo, el sacrificio que hace de asistir a estas asambleas. Mi agradecimiento a todos los brigadistas, mujeres, hombres, a ciudadanos del movimiento, a militantes de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, a los dirigentes de los partidos del PT, de Tuanaya, de Convergencia, Luis Maldonado, nuestros compañeros dirigentes del PRD que también están presentes. Tenemos un plan que se definió en el Zócalo de la Ciudad de México. En ese día se decidió llevar a cabo algunas acciones en defensa de la economía popular. Ya tuvimos una reunión frente a Hacienda, ahora esta frente al Congreso. Vamos a tener otra reunión en 15 días frente a la Comisión Bancaria, y el 22 de marzo de nuevo al Zócalo de la Ciudad de México. Sabemos que así como el año pasado evitamos la privatización del petróleo con este movimiento, con la participación de todas y de todos ustedes, así también este año lo vamos a dedicar a la defensa de la economía popular. Por eso se están llevando a cabo todas estas acciones. Para los que duden y a lo mejor piensen que no es eficaz lo que hacemos, que recuerden que en abril del año pasado Calderón presentó un paquete de iniciativas para reformar las leyes y privatizar la industria petrolera, pero que por este movimiento, por la terquedad y las convicciones y los principios y los ideales de miles de millones de mexicanos, no pudieron ni van a poder. La patria no se vende, la patria se ama y se defiende. Y yo les aseguro que así como se logró ese propósito el año pasado, este año vamos a ayudar en mucho a atemperar los efectos de la crisis económica. Porque si no fuese por este movimiento, si no fuese por esta presión, no harían absolutamente nada en beneficio del pueblo. Sí, como siempre, se dedica
a proteger a los de mero arriba. Ahora los vamos a obligar a que volteen a ver hacia abajo, a donde está el pueblo de México, que es el que manda. Y es muy importante tener claros los objetivos. Tenemos dos propósitos. Por un lado, nos estamos organizando, se están creando las casas del movimiento para defender a la gente ante abusos de autoridades, ante cobros excesivos de recibos de luz, de predial, de agua, tarjetas de crédito. Eso ya está en marcha. Ya me ha tocado en la gira inaugurar casas del movimiento y ya están trabajando compañeras y compañeros nuestros defendiendo al pueblo. Pero esa es una vertiente. Y la otra es presionar a los tres poderes, al gobierno, para que actúen realmente en beneficio de nuestro pueblo, que las instituciones no estén al servicio de los de arriba, que estén realmente al servicio del pueblo de México. Por eso estamos el día de hoy aquí frente al Congreso. Yo volví a escribir otro texto que quiero compartir con ustedes y que vamos a entregar a los legisladores, que tiene que ver con la carta anterior, pero es un llamado más urgente, porque va pasando el tiempo y no hacen absolutamente nada. Y es muy desesperante de que no se actúe, que no se proteja al pueblo ante la crisis. El documento que escribí va dirigido a los legisladores, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Es carta urgente a los legisladores del Congreso de la Unión. Dice así: como es evidente, la crisis económica está causando estragos en el país. En los últimos 3 meses, según datos oficiales, han perdido el empleo 541,000 trabajadores. Hay decrecimiento económico y de consumo, y se encuentra paralizada la industria de la construcción. El peso se ha devaluado 40% con relación al dólar. La inflación está creciendo por encima de los aumentos salariales. En fin, millones de mexicanos padecen por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable. Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta gubernamental para proteger al pueblo ante la crisis. Es notoria la ineptitud y la irresponsabilidad de quien se ostenta como presidente de México. En el mejor de los casos, están pasando por alto que el Estado no puede incumplir su responsabilidad económica y social, como ha quedado demostrado ante el fracaso del modelo neoliberal en el mundo. Por ello, sostenemos que ante el vacío de poder, el Congreso debe intervenir para evitar un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública del país. Si no se actúa de inmediato, habrá mayor mortandad de pequeñas y medianas empresas, más desempleo, más
pobreza y en consecuencia más inseguridad y violencia. Nuestra propuesta es muy concreta. Consiste en que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un plan de emergencia y de salvación nacional. Sostenemos que en una primera etapa el plan de emergencia debe considerar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, reducir en 200,000 millones de pesos el gasto corriente del gobierno, que ha aumentado en los últimos 2 años en 437,000 millones de pesos, y se ha destinado básicamente a sostener estructuras burocráticas improductivas y a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Volvemos a reiterar que es un insulto que haya funcionarios públicos que ganen 600,000 pesos mensuales y que gocen de servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Este comportamiento es inmoral y nada tiene que ver con el recto proceder y la justa medianía a que debe sujetarse el funcionario público según la recomendación del presidente Juárez. El ahorro de 200,000 millones de pesos, con el ahorro de 200,000 millones de pesos se pueden lograr muchas cosas, pero antes quiero explicar cómo se puede reunir esta cantidad. Se pueden reunir estos 200,000 millones de pesos reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hacia los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal. ¿Ustedes creen que les afecta si se les reduce a la mitad los sueldos? A la mitad los sueldos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la mitad los sueldos de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral. A la mitad los sueldos de diputados federales y senadores. Estos tecnócratas y políticos corruptos son muy buenos para copiar lo malo del extranjero, pero no se han dado por enterados de que una de las primeras medidas que tomó Obama en Estados Unidos fue bajar los sueldos. Y no solo eso, puso límites para los sueldos de los financieros que no podían en Estados Unidos ganar más de $500,000 al año. Aquí no se toman en cuenta estas acciones, que no solo las está tomando Obama, sino otros mandatarios en otros países ante la crisis. Por eso vamos a seguir insistiendo. Les va a tener que dar vergüenza, porque los vamos a estar señalando constantemente. Vamos a ir, si es necesario, también a la Suprema Corte a señalarle esto mismo a los ministros. ¿Cómo que ganan 600,000 pesos mensuales? Eso es inmoral. Ya nada más, con esa actitud, están demostrando
que no tienen autoridad moral, que son unos insensibles. Esto lo vamos a seguir mencionando constantemente. Un asunto que tenemos que tratar porque es una burla, es un insulto que esto suceda en nuestro país. No vamos a soltar este tema hasta que bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos en el país. Tienen que suprimirse, desaparecer las partidas de fondo de ahorro especial. Se los voy a explicar para que vean en qué consiste. Resulta que si un funcionario gana 200,000 pesos mensuales, deja el 10% de ahorro, 20,000 pesos. Y con el dinero del presupuesto que es del pueblo, se le aportan otros 20,000. De modo que ahorra 40,000 pesos al mes. Y así, mes con mes, cuando se va a otro cargo o se retira, se lleva todo ese dinero. ¿Cuánto cuesta en el presupuesto de este año ese fondo de ahorro especial? 6,000 millones de pesos. Eso debe desaparecer. Tienen que quitar también el presupuesto, porque es otro agravio al pueblo, la partida de servicios médicos privados para los altos funcionarios públicos. Que vayan al ISSSTE, al Seguro Social, al Seguro Popular, para que vean lo que se siente. 5,000 millones de pesos es lo que tienen estimado para este año. Eso debe de suprimirse. Tienen que quitar las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Ya estuvo bien de estar manteniendo a zánganos que le han hecho mucho daño a nuestro país. Que se eliminen los bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos de primera clase y gastos de vestuario. Hay que reducir drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado, papelería, alimentación de funcionarios, congresos y convenciones. Se la pasan viajando por todo el mundo, hacen turismo político a costillas del erario. Se tienen que limitar los viajes al extranjero, los servicios de asesoría, donativos, los combustibles, el arrendamiento de inmuebles, el sinnúmero de fideicomisos, entre otras partidas. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas
o un ahorro, y sí se puede, de 200,000 millones de pesos, se podrá incrementar a más del doble el presupuesto del Procampo para apoyar a los productores, derogar, quitar el impuesto empresarial de tasa única, el IETU. Con ese dinero se podría también apuntalar con créditos baratos y a la palabra a pequeñas y medianas empresas para que resistan el huracán que significa esta crisis económica. Reducir hasta en un 15% en promedio los precios de las gasolinas, el gas, el diésel y las tarifas eléctricas para consumidores domésticos. Y alcanzaría también para destinar recursos, más apoyo a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, para establecer comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. Todo esto lo tenemos bien analizado. Si lo exponemos es porque cuando nos tocó estar en el gobierno del Distrito Federal lo llevamos a la práctica y sí se puede. Sabemos que es posible aplicar una política de austeridad republicana y liberar fondos para el desarrollo económico y social del país. Inclusive, señoras y señores legisladores, si ustedes así lo consideran, en aras del interés nacional, los economistas y técnicos del gobierno legítimo podrían participar en los trabajos de ajuste y de reorientación del presupuesto público. El remedio y el trapito. Diputadas, diputados, senadoras, senadores, es el momento de actuar como verdaderos representantes populares, de hablarle al pueblo de México con la verdad, de decirle que la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 26 años solo ha beneficiado a traficantes de influencias y a políticos corruptos. Es el momento de decirle al pueblo que durante todo este tiempo, y hay que decirlo porque no se sabe, por el control que ejerce la mafia sobre los medios de comunicación, hay que decirle a la gente que durante 26 años la economía nacional ha permanecido estancada, que no se han generado empleos, que se abandonó el campo, que somos el país del mundo que más mano de obra expulsa al extranjero y que la inseguridad y la violencia que padecemos es el resultado de la política de corrupción y de pillaje que ha imperado en nuestro país. Un dato, y esto sería bueno que se difundiera, un dato. En 1987, cuando se desataron las privatizaciones, en la lista de la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, solo había un mexicano con $1,000 millones. Solo aparecía en 1987 un mexicano que tenía $1,000 millones. Al finalizar el sexenio de Salinas, seis años después, ya eran 22 los que aparecían en la lista de Forbes.
acumulan 100.000 millones de dólares. Mientras la mayoría del pueblo ha sido condenada al destierro o a la sobrevivencia. Esto es lo que significa la llamada política neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Ya no lo vamos a permitir, hombre. El país ya no aguanta más de lo mismo. Hay que acabar con la política de la gandalle. ¡De los rateros! Es el momento de poner un alto a la rapiña del presupuesto, de los recursos naturales y de los bienes de la nación. Es el momento de terminar con los monopolios y de rescatar al Estado y a las instituciones de manos de la mafia, para poner al Estado y a las instituciones al servicio del pueblo y construir una convivencia social más justa, más humana y más igualitaria. Señoras y señores legisladores, aunque nosotros creemos que sin una transformación de fondo de la vida pública de México no vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, porque esa es nuestra convicción, nuestra creencia de que el país ya no está para cambios cosméticos, ni mucho menos para más de lo mismo, y que para sacar adelante a México se necesita una renovación en todos los órdenes de la vida pública, y en eso estamos trabajando todos los días, organizando, haciendo conciencia para lograr esta transformación de la vida pública del país. Aunque tenemos esa convicción, esa creencia, consideramos también que mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no aportar nada, no hacer propuestas y esperar que se derrumbe el país. No, por encima de todo está México. Tenemos siempre que estar pensando en eso, más allá de estas instituciones y muchísimo más allá del pelele de Calderón está el pueblo de México. Mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar, aminorar los efectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social. Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta propuesta que les enviamos a los legisladores el día 3 de febrero del presente año. Y una vez más dejamos de manifiesto que a pesar de nuestras diferencias estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Si hay una convocatoria seria de los legisladores, vamos a participar. También, aunque es obvio, anticipamos que no vamos a prestarnos a nada de politiquería, absolutamente nada. Ya esos tiempos pasaron. No somos paleros de nadie.
dispuestos, repito, a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Ojalá y nos tomen la palabra y nos hagan caso y actúen y empiecen a poner en práctica este plan de austeridad, el ahorrar estos 200.000 millones de pesos para apuntalar actividades productivas, pequeñas, medianas empresas, comercios, para apoyar a los productores del campo que están en el más completo de los abandonos, para quitar esos impuestos nuevos que advertimos cuando los iban a aprobar aquí, que iba a salir contraproducente. Y es el momento también de empezar a aplicar en todo el país una política de estado de bienestar que se le dé seguridad a la gente, que no va a padecer, cuando menos que va a tener garantías y que va a tener el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Eso lo puede lograr el Estado mexicano. Este año aprobaron los legisladores un presupuesto de 3 billones de pesos y ese dinero es de todo el pueblo. ¿Cómo se reúne ese dinero cada año? Con lo que se vende de petróleo al extranjero, y el petróleo es de la nación, es de todos, y se reúne ese dinero con los impuestos que todos pagamos, porque hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. El presupuesto es de todos. Pero ¿qué sucede? Que siempre se queda arriba, se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, se roban el dinero del presupuesto y se utiliza para satisfacer, para colmar de atenciones y de privilegios a los altos funcionarios públicos. Es el momento ya de llevar a cabo un cambio. Por eso es muy importante el que sigamos insistiendo, que haya un cambio en la política económica y que se inicie con un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No puede ser que haya una clase política parasitaria, privilegiada, mientras en la calle la gente está pasando a situaciones de angustia porque no tiene ingresos, porque no tiene empleo, porque no le alcanza para pagar la luz, para pagar el gas, para la educación de sus hijos. Eso es lo que tenemos que estar insistiendo constantemente. Miren, yo tengo siempre la convicción de que a veces es más eficaz gobernar desde la calle, desde las plazas públicas, que gobernar desde las oficinas. Se hace un gran servicio cuando se tiene un movimiento como este y se está constantemente presionando. Yo les podría aquí recordar de que muchas cosas no las han copiado, pero mal, porque son malos para copiar, porque no lo hacen con convicciones, con corazón. Estoy recorriendo los estados. Acabo de estar, por ejemplo, en Sonora. No hay programas sociales. Y lo mismo en Jalisco. Pero les vengo diciendo a esos gobernadores, a esas autoridades, los vengo emplazando, retando, en buenos términos. Nada más que me contesten por qué en el Distrito Federal 500.000 adultos tienen una pensión alimentaria de 820 pesos mensuales y en Jalisco o en Sonora no. Les vengo diciendo por qué en el Distrito Federal 80.000 discapacitados tienen una beca de 820 pesos en efectivo cada mes y en Sonora o en Jalisco no. ¿Por qué aquí se entregan de manera gratuita los útiles escolares, los uniformes escolares, y en Jalisco y en Sonora no? ¿Por qué aquí vale 2 pesos el transporte público, el metro, y en Sonora o en Jalisco no?
¿Por qué aquí hay un seguro del desempleo y que pierde su trabajo le da el gobierno 1.600 pesos mensuales, en tanto consigue otro empleo, y en Jalisco y en Sonora no? ¿Por qué aquí se construyen viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, y en Jalisco y en Sonora no? Y así, muchas cosas. No es porque les falte presupuesto. ¿Saben por qué no llevan a cabo esas acciones en beneficio de la gente? No solo porque se lo roban, sino por un asunto de mentalidad. Porque Burs y el gobernador de Jalisco y todos ellos tienen mentalidad de hacendados, porfiristas. Le tienen un profundo desprecio al pueblo. Son de los que piensan, no lo externan porque son muy hipócritas, pero son de los que llegan a pensar en su interior de que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, porque la gente no trabaja. Esa es la mentalidad que tienen. Por eso, no sé si se acuerdan ustedes cuando Fox, cuando se echó a andar el programa de apoyo a adultos mayores, que dijo, ahí está, documentado, y es cosa de refrescar la memoria, de que había que poner a trabajar mejor a los adultos mayores, en vez de darles eso, como si los adultos mayores no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura, de satisfacción en el último tramo de su existencia. Pero, por ejemplo, se sabe aquí, todo esto por el control de los medios de comunicación, se sabe que en los países de Europa está establecido el estado de bienestar y que todos los adultos mayores después de los 65 años, en España el que menos recibe obtiene 8,000 pesos al mes después de los 65 años. Eso se llama estado de bienestar. ¿Se sabe aquí eso? No, eso no se sabe. Aquí lo que han querido remachar es de que todo eso es populismo, que todo eso es paternalismo. Eso sí, lo que va a los banqueros, a los grandes empresarios, le llaman rescate, le llaman fomento al diablo con esa interpretación. Por eso, vamos a insistir en ver si hay un cambio en la actitud de los legisladores. Por encima de nuestras posiciones políticas, como ya lo dijimos, siempre estará el interés de las mayorías y de la nación. Tengo mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Nos vamos a encontrar en 15 días. Yo creo que para entonces la comisión coordinadora del movimiento nos va a informar de cuántas casas del movimiento ya están funcionando en todo el país. Les informo también, ya nada más me faltan 3 semanas, claro, un poco largas porque ahora voy a estar de martes a domingo, pero ya nada más 3 semanas para terminar de visitar los 2.038 municipios del país. Vamos desde mañana a Durango, la semana siguiente a Tamaulipas y terminamos en Sonora y Chihuahua. De recorrer todo el país. Nos van a quedar pendientes los más de 400 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca, que los vamos a visitar a finales de este año. Ahí nos vamos a ir a vivir como unos 2 o 3 meses a Oaxaca. Muchísimas gracias. No perdamos la fe. Está muy bien el movimiento. Donde quiera que vamos, hay gente así como ustedes. Los pueblos de Sonora, Jalisco, en todos lados. En todos lados hay mujeres, hay hombres conscientes.
tenemos que transformar la vida pública del país. Como decía Jesús, nos sentimos muy satisfechos, muy contentos, muy felices, porque estamos luchando por causas justas, estamos luchando en pos de otros, en pos del prójimo, de la gente, del pueblo. Y no hay más satisfacción, una satisfacción más grande que estar luchando por los demás. Como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda,